Caso de éxito. Entrevista a Rosemary Malke. Mary llegó a nuestro programa en abril de este año con la necesidad de encontrar una forma diferente de estudiar y de planificar que le permitiera encontrar un equilibrio entre su trabajo de 8 horas diarias y la carrera. En esta entrevista ella nos cuenta cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar, cómo fue su experiencia y cuáles fueron sus resultados en nuestro programa y cómo es su realidad hoy a 3 meses de haber finalizado su paso por nuestra academia. Bienvenidos a Conquista Académica, un podcast para estudiantes universitarios y profesionales que quieren multiplicar sus resultados académicos, tomar el control de su tiempo y diseñar el futuro que quieren, aprendiendo a estudiar mejor, más rápido y sin sufrir tanto estrés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conquista Académica. En esta oportunidad vamos a conversar con Mary. Ella es estudiante de licenciatura agraria en la UBA y pasó por nuestro programa de asesoramiento entre abril y julio de este año de 2024. Bueno, bienvenida Mary, ¿cómo estás? Muchas gracias Hola, Kelly. por tu tiempo. Te estoy molestando un día domingo, encima por la mañana, y sumado a eso, sé que estás a mil, full época de exámenes, así que no, gracias por tomarte el tiempo de grabar este episodio para toda la comunidad. Hola, Kelly. Bueno, un gusto. Arranco contándote mi experiencia desde la UBA. Dale. Bueno, a mí lo que me motivó para inscribirme en esta carrera fue realmente que me gusta lo que es el ámbito económico, administrativo, pero quería verlo realmente reflejado en algo que no sea todo empresarial, porque sentía que era como algo aburrido o estar solamente metida en una oficina. Entonces, buscando en las materias que ofrecía la universidad, me di con lo que era licenciatura en Economía y Administración Agraria. No, sinceramente no entendía bien lo que era la carrera en sí, cómo, o sea, por dónde ir, por dónde me iba a encaminar. Y bueno, dije, tiene que, o sea, lo único que entendía era que tenía que ver con el campo. Busqué un poco de referencias a través de YouTube, que lamentablemente no había, y creo que hasta la fecha sigue hay muy poca información. Solo quizás te dicen lo que es la salida laboral, que esa sí es muy buena, pero yo quería en sí como estudiante tener como más información, cosa que no la obtuve, pero dije, bueno, voy por esta porque es campo. Encima a mí que me encantan mucho los animales, quería estar en contacto con la naturaleza, los animales. Y bueno, y fue como un arriesgar sin tener conocimiento, sin tener, digamos, familiares acá del campo, nada, o sea, prácticamente cero. Y bueno, yo arranqué en realidad con otra carrera antes, la cual la tuve que cambiar para esta carrera que es licenciatura agraria. Habrá sido entre el 2018 y 19, no recuerdo bien las fechas. No, miento, 2017-18. Ahí empecé con esta carrera, con el CBC, me costó un poco. Después, bueno, vino la pandemia y ahí es donde empecé a arrancar en sí con el ciclo profesional. Me costó un montón a entender los temas, todo lo que era referente a la materia real del campo, la introducción. Y bueno, tuve como muchas idas y vueltas en eso, pero hoy en día, más o menos, ya con toda la información, el acceso que tengo, algunos compañeros que fui conociendo, ya estoy como encaminada y sé por dónde ir y por dónde apuntar. Bueno, Bien, básicamente es eso. básicamente te la jugaste por la carrera porque no tenías mucha idea, no tenías familiares, no tenías No ni tenía nada, idea. sí. ¿Qué es lo que más cuesta? Porque es prácticamente la primera en arrancar en algo nuevo, sin tener noción, referencias, nada de nada. Sí, 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 sí. O sea, te la jugaste 100% y salió bien porque fuiste avanzando en la carrera y te diste cuenta de que, bueno, sí, es realmente por acá. ¿Y qué Sí, carrera habías hecho antes? Dijiste que habías cambiado ahí. sí, anteriormente era arquitectura de indumentaria, no, perdón, diseño de indumentaria. No sé por Ah, qué o sea, estaba nada pensando que en eso. ver. Nada que ver, o sea, yo me había hecho un test vía web, ni siquiera pude contactar con un test de los profesionales que te hacen en la UBA, y me dio diseño y también economía, porque me gustaban los números, de hecho me gustaba más hacer ejercicios que leer, tipo razonar, que esos fueron los factores, fue uno de los factores principales por el cual me costó estudiar, porque yo venía con todo lo que era solamente hacer números, entender la lógica
y no leer, o sea, no me interesaba tipo el razonamiento de por qué se hacían los ejercicios o a dónde apuntaba. O sea, era como muy lineal mi manera de resolver los ejercicios prácticos. No me abría a lo que era todo lo teórico que tenía por detrás una comprensión, obviamente. Y bueno, nada, a todo esto yo estaba en diseño de indumentaria, intenté 1 año y medio y bueno, ahí es donde me di cuenta entre los costos que tenía la carrera de diseño, sentía que en ese momento, bueno, mi foco era como yo debería estar en algo como más serio, para mí lo más serio era lo que es economía, porque diseño era, si bien era muy como entretenido, sentía que no era mi momento y bueno, en ese momento me costaba un poco afrontar los costos también. Y bueno, fue uno de los factores por el cual también elegí cambiarme de carrera. Fíjate qué bueno esto, qué importante, que vos hayas seguido como esa intuición de, che, más allá de los factores lógicos, de bueno, esto que me decías de los costos y demás que implicaba, la inversión que implicaba cada carrera, Sí, esto de, a ver, es un proceso que se tiene que sostener a largo plazo, porque una carrera universitaria no es del día, de la noche a la mañana, no es de un día al tal otro, cual. o un cursito de 3, 4 meses. No tengo nada Sí, en contra de esos cursos, pero a lo que voy, esto de proyectarse, ¿no? Que sí, parece algo como súper lógico, pero a la vez no lo es. Estoy como, a ver, si lo que estoy haciendo hoy no me gusta o me genera incomodidad o no me veo en un futuro. Entonces, acá 5 años la voy a pasar súper mal si sigo en este camino. Más allá de que por ahí era algo que a vos te gustaba, pero por ahí uno no se ve en eso a futuro o trabajando o en el ámbito laboral. Eso es re importante porque conozco muchos casos de estudiantes, de hecho he trabajado con estudiantes, que llegan al quinto año de la carrera y la quieren dejar porque se dan cuenta que arrastraron 5 años una carrera que no les gustaba y a su vez no saben qué hacer, ¿viste? Por esta culpa de, che, ¿y qué pasa si dejo la carrera? Va, no sé si vos tuviste en algún momento como esa sensación de ya perdí entre comillas, ¿no? Ya perdí 2 años en otra carrera y si ahora me cambio de carrera, ¿qué van a pensar? O voy a entrar en primer año y todos van a tener menos edad, ¿viste? Por ahí esos pensamientos que suelen surgir cuando uno cambia de carrera, yo también lo he pasado porque yo también me he cambiado de carrera. También sí. como el segundo o tercer año, porque me di cuenta de que no era lo que yo pensaba, no era lo que yo quería. No sé si tuviste alguno de esos pensamientos como culposos o medio saboteadores en ese cambio. No, sí, por supuesto. De hecho, hasta la fecha, bueno, más que nada antes de entrar al programa, era como no podía dormir porque todo el tiempo sentía entre la culpa bueno, o sea, la culpa del cambio de carrera al principio. Después, una vez de haber cambiado la carrera, entre que me costó mucho tiempo el CBC y las pocas materias que iba probando el ciclo profesional, era como todo el tiempo culpa cada vez que dormía o me levantaba, siempre la culpa de me cuesta estudiar, me está costando un montón, he perdido tiempo, quizás he dormido tantas horas o no le he dedicado a estudiar, siempre digo que quiero estudiar, me encierro el fin de semana, cosas siempre, o sea, siempre hay culpa, no, nunca es, digamos, un mundo perfecto la universidad, sinceramente. Sí, 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 no, algo muy lejano a un mundo perfecto, pero fíjate que Sí, siempre esa culpa es como que te nubla la capacidad de pensar, de razonar, básicamente, de pensar lógicamente. Esto que me decías de sí, caer en los extremos de, bueno, como en la semana tengo culpa, no estudio porque me siento culpable, y sí, el fin de semana resulta que se me juntaron un montón de cosas, entonces me paso todo el fin de semana estudiando, que también me genera culpa, porque por ahí uno el fin de claro, semana quiere hacer un plan social, familiar o descansar. Bueno, ya nos contarás un poco cómo era el equilibrio ahí estudio, trabajo, pero bueno, sí, uno quiere hacer otras cosas o quiere darle espacio a otros ámbitos de la vida, y si tenés una montaña enorme de pendientes que se te acumularon de lunes a viernes, es muy complicado poder ponerse al día o poder aliviar eso porque agarras una cosa y soltás otra, básicamente. Bueno, y contanos un poco ahora, ¿cómo fue esa transición entre secundaria o escuela y facultad? O sea, si bien vos la primera carrera que estudiaste fue diseño, no era licenciatura, sí. pero igualmente, ¿cómo fue como esa transición o ese cambio, esa adaptación? Más que nada saliendo de la escuela y para arrancar la facultad, no, sí, mi mente era realmente un caos, sentía que yo había estudiado en un colegio técnico, era bachillerato, va, Ujú. que también era en relación a lo que es con economía, sí, economía y un poquito de contabilidad. Entonces, nada que ver cuando arranqué con arquitectura, Diseño. perdón, diseño, no sé por qué la tengo con arquitectura, con diseño, entonces era un caos, busqué un poco de ayuda también por el lado de la facultad, cosa que no sé, no me llegó la ayuda del tema esto del test vocacional, y bueno, por parte de mi familia no tenía como
digamos, esa ayuda de conocimientos, experiencia. Entonces era prácticamente empezar sola y seguir por donde más o menos me lleve el camino y a la vez yo también empujarme un poco y tratar de no soltar, porque la idea de seguir una carrera o por lo menos aprender e intentar a toda costa era como mi objetivo en ese momento. Pero, ¿cómo es? No, o sea, prácticamente salí de la escuela a arrancar a la facultad. Era como un polluelito que no sabía por dónde volar. Era estar completamente sola en la vida. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, hay muchos estudiantes que por ahí, no sé, ingresan a la facultad y nadie les da como esta guía que vos estabas hablando recién, de bueno, las materias, por ejemplo, se rinden de esta manera o, no sé, tenés la regularidad o la promoción y si no después tenés el final. Hay muchos estudiantes que entran al facu, que era mi caso, por ejemplo, yo estaba incluida ahí, que pensaban que es lo mismo que el secundario, tipo, bueno, a ver, ¿con cuántas materias paso de año, viste? Decís, no, pará, es otra perspectiva, otra responsabilidad, ahora ya no es, bueno, zafo, no zafo, la materia que Ah, no, bueno, sí. sí, la correlativa te mata, es otra responsabilidad, es básicamente ser adulto, así, de un año al otro, ser adulto completamente. No, bueno, justo eso de lo que mencionaste de las 6 materias, yo también cuando, bueno, mi mamá me había acompañado al CBC a inscribirme, me dijeron que eran 6 materias, que me estaba enterando en ese momento. Yo dije, 6 materias y se aprueba todo en un año, me parece muy poco, o sea, porque en el colegio llevas como 12 materias. Digo, lo puedo hacer en un cuatrimestre, les había preguntado a los de administración, no entendía nada. Y bueno, ahí me fueron un poco explicando todo cómo eran los procesos y al final ni siquiera pude hacer 6 materias en un año, o sea que imagínate el cambio que era. Yo lo había también tomado como si fuese el colegio. Y dije, vamos, va a ser una cosa sencilla. Sí, 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 uno dice, no, bueno, pero si en el colegio hago 12 contando educación física, no pasa nada. Claro. Dame las hago, Sí, mira, 6 en cada cuatrimestre, ya tengo primer año y segundo ya hechos. sí, 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 no. Bueno, esas son Fue las cosas que tremendo. a veces, viste, te terminan como consumiendo más tiempo, atrasando, porque te das cuenta en el camino. Y bueno, no vamos a entrar en tema, pero lamentablemente el sistema en sí no te prepara desde lo más básico, no te digo de una herramienta de aprendizaje o que te enseñen a organizarte y demás, que estaría buenísimo, pero bueno, no pido tanto, sino bueno, a ver, cómo es la facultad, qué grado de responsabilidad tenés que tener. Bueno, son cosas que uno está aprendiendo en el camino y te vas como tropezando constantemente hasta Sí, que más tal o menos cual. te podés estabilizar, ¿viste? Bien, Tal cual. Imer, ¿en qué año arrancaste? ¿En qué año, si se quiere, de la carrera, o año, si querés contarnos, a trabajar a la par de la carrera? Y el trabajo arranqué en el 2021, sí, en marzo de 2021. Entonces ahí fue como, no sabía ni cómo organizarme. Ahí empezó todo a mezclarse un poco de todo. Eso te iba a Y bueno, preguntar, no, ¿qué desafíos encontraste bueno, en esa nueva realidad? Porque es una nueva etapa realmente, cambia todo. sí. Sí, no, los desafíos principalmente era cómo organizarme, o por ahí también el tema de decir, hago dos porque no voy a poder siempre con la mentalidad negativa, o sea, no ponerme desafíos, no impulsarme un poco más, y bueno, también como no sabía estudiar y veía que era la mayor parte, todo lectura, lectura, que es lo que más me costaba, y no hacía ni siquiera esquemas ni nada, era como no sabía, o sea, no podía combinar las dos cosas a la vez, por eso en ese momento dejaba todo para lo último, el fin de semana, agarrar, ver lo que se veía en la semana. No, fue bastante como complicado, aparte también tenía que darle un poco prioridad al trabajo, entender lo que querían, estudiar un poquito las cosas que me daban, o sea, focalizarme un poco por dónde apuntar también en el trabajo. Era como aprender dos cosas nuevas a la par y era no poder dar el 100% de cada uno. Sí, 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 sí. Fíjate qué interesante esto que decís de la energía mental que te empezó a consumir el trabajo más allá del tiempo, que sí, obviamente es un factor como súper importante porque para todo lo que nosotros queremos hacer hace falta tiempo, entonces si hay menos tiempo hay que ajustar un poco más. Pero más allá de eso, viste, uno por ahí se enfoca solo en el tiempo y lo que empieza a pasar en la semana es que tenés menos energía mental. Entonces decís, capaz tengo tiempo de estudiar, no sé, 2 horas en el día, pero no tengo energía. O sea, ¿cómo gestiono esa energía entre el trabajo, como decía recién, lo que me piden en el trabajo, estar constantemente actualizándose o al pendiente, o sea, una parte de tu cabeza está puesta en el trabajo y otra Sí, parte está en llevar la carrera universitaria adelante, que no es para menos,
estar al Sí. día con materias, con los exámenes, sé que rendir finales con los finales, son como muchas áreas que hay que sostener en un largo plazo que sí, está a complicar. ¿Y cómo te organizabas en ese momento? Bueno, un poco ya lo fuiste diciendo, con trabajo y facultad. En términos de criterio, por ejemplo, no sé, me dejaba el fin de semana para, qué sé yo, avanzar con las materias o para avanzar con el trabajo y en la semana me enfocaba en tal cosa o en mi día trataba, no sé, de arrancar con esto, después con esto otro. Un poco cómo era tu rutina en ese momento, un día normal de Mary. Y la realidad es que al haber arrancado el trabajo, era en realidad mi primer trabajo formal, formal en todos los sentidos, en blanco, cumplir las 8 horas, trabajar encima para una empresa, porque venía de otro trabajo, digamos, que era tipo en negro, no me reconocían las horas, como una transición. Entonces yo estaba en realidad más comprometida con el trabajo que con el estudio. Sinceramente, había puesto como en segundo lugar la facultad, le había perdido un poco en ese tiempo el compromiso porque encima estábamos en pandemia, o sea, era Sumado. como computadora, cama, o sea, no había como esa rutina de salir, cumplir ambas cosas, me conectaba todo vía Zoom con las clases profe, los ponía de fondo, o sea, le había perdido el compromiso a la facultad en ese tiempo que arranqué el trabajo. Y a veces también el trabajo lo que hacía era que como era todo nuevo, tenía que aprender. Por fuera de horarios tenía que conectarme para, no sé, ver ejemplos de cosas, leer algo, entonces era como que le había perdido un poco el compromiso por ese motivo a la facultad y bueno, veía lo que veía el fin de semana, solamente me comprometía a conectarme a las clases y no tocaba nada en la semana o por ahí veía el material que era también todo PDF, no imprimía nada, entonces por ahí algunas anotaciones las leía por encima y ya está. Y era como que llegaba el fin de, bueno, leo quizás algo, pero no con el compromiso serio que requiere estudiar. Entonces, ahí fueron también uno de los factores por el cual, entre que fui reprobando materias, perdí este hábito de ponerme a sentar a estudiar como correspondía. O sea, no, nada, no fue, digamos, tan lindo ese comienzo. Sí, como que todo lo que por ahí vos contabas recién, hace un ratito, esto de, bueno, yo iba avanzando como podía, Sí, eh, por ahí quizás medio improvisando, porque esa es la realidad, uno, a medida sí, que sí, sí. va avanzando en la carrera, generalmente va improvisando, a no ser que tengas como una metodología muy certera de cómo hacer las cosas y más o menos te vayas Exacto. ¿no? Pero generalmente uno va como sé como hablábamos recién, y yo creo que la pandemia, sumado que vos arrancaste a trabajar, o sea, la pandemia de por sí multiplicó todo eso. ¿Por qué? Porque Sí, como decía, uno estaba en su casa, tranquilo, entonces es como que el cerebro no puede disociar. A ver, la casa es para descansar. Hoy en día lo virtual está como un poco más en auge, entonces uno por ahí está acostumbrado a trabajar desde la casa o usar virtual, pero antes no, en ese momento era una realidad completamente desconocida. Entonces, el cerebro no disocia, bueno, estoy en mi pieza, bueno, vamos a dormir, vamos a ver la tele, vamos a estudiar en la pieza, como que no es tal el cual, sí, sí. lugar que uno no se encuentra, sumado encima que vos arrancaste a trabajar, entonces tenías como la atención más dividida todavía. Entonces, nada, todo esto se multiplicó. ¿Y cuál fue como tu punto de inflexión? O sea, el punto donde dijiste, che, esto ya no se puede sostener más. O antes de eso te pregunto, ¿qué decía tu entorno? Porque viste, cuando uno hace como un cambio, tanto, bueno, en la carrera, en la rutina, además, la gente te decía algo al respecto, por ejemplo, no sé, che, volví o cambié de laburo, ahora trabajo más horas, no sé, yo me acuerdo cuando arranqué a estudiar, me decían, no, pero ¿cómo vas a entrenar y competir a alto rendimiento y a la vez ser estudiante? Cuando empecé a Sí. trabajar, el entorno opina. Por ahí sin malas intenciones, pero la gente opina. ¿Te llegaron como alguno de estos comentarios? Sí, siempre, o sea, por el lado, por ejemplo, de mi mamá era, mira, ya venís desde hace rato, tuviste el proceso del cambio de carrera, probablemente por un tema no sé, de nosotros, que no tengas tanta capacidad para estudiar y bueno, o sea, por ahí te hubiese convenido agarrar un terciario, le digo, para que no estés enfocada o encerrada, porque la realidad es que yo me encierro en mi cuarto y por ahí no está tan bueno porque también tenés otras cosas que hacer, estaría bueno que ya está, dejaras, hagas un terciario y yo tipo, no, porque ensañada con el no, porque la idea de esto es aprender, o sea, de esto se trata. Si bien, ok, me lleva mucho tiempo, yo estoy decidida a aprender, o sea, quiero romper con eso de aprender, de no quedarme con que, bueno, porque no puedo, no lo puedo hacer.
o sea, es como romper ese esquema o esa mentalidad familiar. Por ahí en la familia no tengo así tíos, primos con una carrera terminada, más que por ahí un solo tío en toda la familia. Entonces eso es como quiero, o sea, mi objetivo es romper con eso. Y no con el fin de que me digan, ah, bueno, tenemos una profesional, sino con el fin de que se puede, más que nada, porque uno siempre se centra en lo negativo. Entonces, sí, bueno, nada, venía con esta carga de mi mamá, y yo al día de hoy sigo con el, no, yo quiero seguir, quiero continuar, quiero aprender, total es un proceso, solo trabajo, no, o sea, no es, para mí no es como una pérdida de tiempo hacer ¿cómo se dice? El esfuerzo de seguir o de seguir intentándolo. Y bueno, el tema de cuándo fue que dije esto ya no es sostenible, y este año en realidad, con decir, o sea, si bien está bien que lo intente, pero si sigo en la misma, no hago cambios, nunca voy a como salir de esta mal hábito, sí. Un buque Entonces, infinito. y Sí. ahí fue donde dije, bueno, te conocí, te contacté, y igual te dije, no sé si voy a tener tiempo, siendo que después de una organización que hicimos, tiempo había, y al día de hoy sigo diciendo lo mismo, no puede ser que siempre me hayas entrado con que no tengo tiempo, porque tiempo hay. Es una cuestión de organización, y nada, fue este año, por eso que nos conocimos, con ese fin. Sí, 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 siempre me acuerdo y me causa gracia, pero en el buen sentido, que la primera vez creo que nosotras como me habéis mandado, me habéis respondido una historia en la Historia, sí. de la página, dice, yo creo que necesitaría esto, pero no tengo tiempo para conectarme. Me Sí, acuerdo que te dije, mira, agendamos la llamada, me contás un poco mejor la situación y lo evaluamos. Y después de la llamada, sí, obvio, tiempo hay, no importa si nos tenemos que conectar un sábado de la mañana, porque de lunes a viernes estás a mí laburando, trabajando, pero que se puede, se puede. Y al final sí sí, se pudo, ¿viste? No te mentí. sí, sí se pudo, es verdad. Qué importante esta convicción tuya de, a ver, yo no voy a dejar la carrera por, no sé, quizás no ser una superdotada o una persona desorbitantemente inteligente, que eso en realidad es como muy subjetivo, demasiado subjetivo. Eh, pero tu convicción de decir, no, se puede, y si, no sé, tengo que buscar una persona que me ayude, tengo que, no sé, investigar, crear yo la solución, no importa, pero que se puede, se puede. Y esto también de decir, a ver, no puedo seguir así. O sea, más allá de que vos Claro. venías transitando, no es que vos habías dejado de cursar, ni habías dejado de la carrera, o sea, venías transitando la carrera y no te venía yendo mal, o sea, tenías que sacar los finales, las materias las habías regularizado y demás. Sí, Pero decir, a ver, esto, que es un poco lo que hablábamos al inicio, eh, a 5 años o a 3 años o de acá, lo que me resta de la carrera, la voy a pasar tan mal innecesariamente. Pero tal bueno, cual. vos a eso ya lo tenías presente y es como el punto de partida, porque si la persona, el estudiante, no tiene como esa convicción de, che, se puede, hay que buscar la forma, sí, pero se puede. Si no está esa convicción, no hay para dónde ir, porque yo no te Tal puedo, a ver, yo te puedo mostrar el camino, pero yo no te puedo convencer a vos de que se puede hacer las cosas distinto o de otra manera si vos estás ensañado o ensañada en que no hay manera. Eh, claro. y qué importante como esa decisión. Y también fíjate que es como un acto de amor propio el decir, a ver, o sea, yo quiero esto, pero me estoy matando, básicamente, porque no es un ritmo, a ver, es un ritmo completamente agotador, ¿no? Yo lo Claro, sí. porque también me siento identificada con lo que decís, porque yo lo he pasado en su momento, esto de decir, a ver, en la semana estás corriendo para todos lados y así todo, llega el fin de semana, tenés una pila interminable de pendientes que no puedes terminar, porque son infinitos, intentas Sí, poner el fin de semana, pero a su vez te gustaría descansar, porque en la semana sabes que vas a estar mil de vuelta, y es como la rueda, viste, que sigue girando, y sí. llega, en mi caso me pasaba, llegaba julio, y nada más. O sea, yo decía, necesito vacaciones, necesito irme 20 días de viaje a algún lugar o estar, no sé, 20 días en mi casa, pero sin tocar la computadora, los libros, porque realmente era un desgaste a tal nivel. Sí, Eh, Así que créeme que te súper entiendo en la situación. Bueno, nada, esto un poco ya me lo fuiste, lo fuiste como diciendo, esta como curiosidad de entrar al programa, pues vos me habías contado que ya me seguías hace un tiempo. Y me acuerdo en una de nuestras mentorías, que dijiste algo que me parece como súper importante, como traerlo, digamos, a esta conversación, que es que vos ya habías hecho, no sé si un curso grabado o habías como comprado algún PDF de la academia ah, sí, y que o sea, que no te había servido básicamente porque lo habías comprado y como que ni sabías dónde lo tenías, ni lo habías leído, sí, un curso que ni lo habías visto. Entonces, fíjate
como la importancia o el cambio que hay cuando uno tiene como un compromiso real con lo que hace. Por ahí hay gente que viene y me dice, no, pero yo me reinteresa lo que haces, lo que te aportar, pero dámelo en PDF. Eh, No. Primero y lo estudié. Primero hay que aplicar las técnicas con la persona, creo yo, y después si querés lo guardas en un PDF como una anotación o algo para repasar, pero no, no, es clave realmente. De hecho, también me pasaba en lo virtual con las clases, era como, después leo el PDF, ya está, pero Pero mentira, necesito, claro. necesito escuchar la clase del profesor, entender qué es lo que quiere explicar o a dónde apuntar. Entonces es importante realmente el acompañamiento, el interactuar con la persona, no, no todo. En la vida es leer y leer porque realmente por algo existen las clases, para que uno entienda y bueno, también interactúe y se entiendan, lleguen como a ese punto de encuentro, para dónde ir y a ver, y de tratar de lograr el objetivo. No, por supuesto. Y también yo destaco como, en tu caso, siempre te lo dije, y voy a seguir diciendo, el compromiso con el que vos afrontaste el proceso, que ahora vamos a hablar un poco de eso, de la experiencia, el programa y demás. Eh, pero, viste, justamente hablando de, bueno, tu decisión y tu como persistencia en decir, no, bueno, yo voy a buscar la vuelta y demás, ese compromiso de decir, bueno, a ver, esto no es que veo si funciona, yo lo voy a hacer funcionar. ¿Me explicó? O sea, como decir, bueno, la herramienta está ahí, pero si yo no voy, la agarro y la uso, y la herramienta, por más buena que sea, no va a servir. Entonces, ese compromiso es realmente lo que, en todos los ámbitos de la vida, digamos, o sea, yendo más allá del programa y nuestro proceso, y ahora entramos en eso, pero en todos los ámbitos de la vida, o sea, fue básicamente lo que vos hiciste, decir, a ver, yo quiero esto, bueno, lo hago funcionar. Tengo que pedir ayuda, pido ayuda. Tengo que leer un PDF, leo un PDF. Tengo que Sí. hacer un ejercicio, armar distinta la planificación, cambiar la forma de estudiar, la hago, pero es ese compromiso el que te asegura que de alguna manera vas a poder. De alguna Sí, manera. sí. Te buscas la vuelta, estás, viste, como abierto a encontrar esa solución. Quiero que le cuentes un poco a la gente que está como del otro lado, ¿cómo fue tu experiencia en el programa en el sentido de, bueno, con qué expectativas entraste, con qué te encontraste cuando arrancamos a trabajar, o sea, con qué realidad, digamos, te encontraste cuando arrancamos a trabajar? Y por ahí, ¿cuáles fueron como tus desafíos personales durante el proceso? O sea, el programa es como, a mi criterio siempre lo digo como bastante intensivo para gente que, que está decidida como No, a un cambio, porque es para que te lleves a un cambio, pero bueno, ese proceso no es tan lineal, lo hablamos recién antes de comenzar a grabar, es un sí. proceso exponencial donde, bueno, hay altos y bajos porque hay que quizás desaprender muchas cosas o dejar de hacer muchas cosas que uno ya viene haciendo o que ya tiene como instaurada a modo de hábito. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron un poco como esos desafíos, tus expectativas también y bueno, tu proceso, lo que quieras contar? Y en realidad eh, entré como con inseguridades de si qué estoy haciendo, si capaz no me va a servir, porque en realidad era un tema personal que tenía mucha inseguridad, decía, no, no, nada me va a dar resultados, capaz es verdad lo que dice mi familia, no estoy hecha por una carrera de grado, o sea, tenía toda como toda la negatividad encima. Y bueno, hasta que empezamos con los planes de organización y demás, que si bien uno dice, bueno, ya lo sabía, sé que existe, pero una cosa es saber que existe, saber armarlo es otra cosa, y más que nada cumplirlo y ser realista, porque a mí por ahí lo que me faltaba es ser realista. Yo decía, no, bueno, pero si yo me pongo, no sé, en el cronograma un lunes que puedo hacer tal y tal actividad, se puede, pero la realidad es que no tenía por ahí en cuenta otras cosas, las cumplía, entonces quizás eso fue el cambio que hice, que lo aprendí con vos, ser un poco más realista y objetiva. Eh, ¿Qué más? También esto de hacer ejercitación la mente, que es algo que no lo tenía en cuenta, para mí fue muy, muy clave, porque sinceramente es lo que realmente un estudiante que viene mal, es lo que necesita como para arrancar y lograr ese cambio. Es más que nada porque nosotros no estamos como adaptados a cierto sistema y entonces es con esto vas viendo los cambios de a poquito. Sí. Y no me esperaba, sinceramente. De hecho, no sabía bien qué es lo que íbamos a aprender o en qué se iba a ver reflejado mi cambio. Y bueno, hasta que lo fui practicando o realizando, dije, bueno, realmente es eso.
cambiar al cerebro a través de ejercitaciones, de ponerse realmente horarios y tratar de cumplirlos. O sea, si bien es algo que que cuesta, a la mayoría nos cuesta, es algo que si uno realmente se lo propone, se puede hacer estos cambios. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, por ahí, para aclarar un poco más o ampliar, para la persona que está del otro lado, Mary se refiere a ejercicios que hacemos puntualmente en el programa de memoria, lectura, todas las capacidades que se ponen en juego al momento de aprender, la capacidad de comprensión, la agilidad mental, que por supuesto tiene un impacto en la velocidad del estudio, o sea, el tiempo que te lleva estudiar una materia. Obviamente, si Sí. tenés más afilada la capacidad de lectura, memoria y demás, vas a poder aprender mucho más rápido, pero más allá de la velocidad, se potencia mucho lo que es la calidad del estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, amplias tu capacidad para memorizar, para fijar, para comprender y demás. Eh, Me acuerdo, Mary, particularmente que estos ejercicios siempre me odian el primer mes del programa, porque es un nuevo hábito, no es ni siquiera, a ver, nosotros cambiamos varios hábitos dentro del programa, ¿no? Uno es la forma de estudiar, o sea, decir, bueno, dejamos de aplicar determinadas técnicas o determinados procedimientos y aplicamos otros. Ahora, esos ejercicios, a no ser que sea una persona que ya no se venga instruida y venga haciendo, que hasta ahora no me ha pasado nunca, es algo nuevo implementar. Entonces, por ahí costaba mucho, es normal, ¿no? Decir, uy, tengo que hacer todos los días el ejercicio de lectura, de memoria, que son 15 minutos nada más, que 15 minutos tenemos todos, pero es bueno, también viste ese nivel de incomodidad, de decir, a ver, es como ir al gimnasio, para que me crezca el músculo, se tiene que romper, y eso me va a generar incomodidad, no es que se nos va a romper el cerebro, pero usando la analogía, genera incomodidad, entonces, bueno, también enfrentarse a eso, que si no tenés, viste, como un objetivo que hablábamos recién, no tenés un objetivo de, bueno, yo realmente estoy predispuesto a que esto funcione, a sacar un resultado positivo, a llevarlo adelante, uno deja la mitad del camino, porque apenas tenés que dar esa milla extra, abandonás. Bien, me acuerdo también, bueno, en nuestro caso particular, le pusimos como mucho foco a estudiar los teóricos, y a mi criterio, decime vos si me equivoco, lo que es el ejercicio de lectura, esto lo hemos hablado también, ayudó un montón a no detenerte tanto, no repetir tanto las palabras, que te acordás al principio, me acuerdo yo te explicaba esto de, a ver, si es más rápido vas a aumentar también la calidad, vas a tener más flexibilidad, identificar mejor lo importante de lo que no lo es. Tal Mirá, cual. en la cara como, esta chica sabe de qué está hablando, esta chica me parece que está hablando en chino. Eh, ¿Qué cambios notaste como, no solo con el ejercicio de lectura, con el de memoria, qué cambios fuiste notando en sí al momento como de estudiar o de tener que, sí, sentarte a preparar la materia? Y en realidad, más que nada, a mí me sirvió mucho estos ejercicios porque es lo que hizo que mi mente como que pudiera un poquito más afianzar con lo que es a la realidad, que o sea, los materiales en sí, me ayudó un montón, digamos, a pulir un poco la mente, porque creo que es lo que me faltaba realmente y fue como la clave y la base para poder impactar pasarlo a la realidad y más que nada también este tema de saber cómo estudiar. Yo, por ejemplo, no tenía este tema de hablar, que a mí todavía me cuesta un montón, o hacer exposiciones, y bueno, un poco lo aprendimos con lo que es Feynman, con la técnica Feynman, con lo que es los audios, que esas cosas también cuando lo vimos fue como un punto clave que, si bien también, como te digo, lo sabía, pero de ahí a ejercitarlo, a ponerlo en práctica era otra cosa. Y más que nada sentí cada día que iba avanzando un poquito más, pudiendo un poquito más. Hubo cambios exponenciales, si se podría decir, de mes a mes, por ejemplo. Al principio de leer 2 páginas que es en 40 minutos, hoy en día ya lo hago en 15 minutos, entendiendo un poco más el contenido y realmente, como decís, entendiendo las palabras claves o los conceptos claves que es por donde hay que ir, cosa que antes realmente era como un desastre mi manera de estudiar. Así que sí, sí, noté varios cambios que realmente me sirvió y hasta el día de hoy me sigue sirviendo y es como, siento que todavía no lo tengo que dejar, todavía tengo que seguir en ese proceso porque eh, la mente se relaja y realmente hay que seguir todos los días ejercitándola. Sí, 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 tal cual. Es un músculo. ¿Viste? Si dejas Sí. de vuelta, yo siempre pongo el ejemplo del gimnasio, pero ir al gimnasio, si dejas de ir al gimnasio y hay cambios en el cuerpo, ¿no? O sea, no es que te quedas así como estás. No, o sea, retrocedes.
Bueno, con la discapacidad pasa lo mismo, ¿sí? Nosotras lo hemos visto, ¿viste? Con las métricas, que son tan sensibles, las métricas de los ejercicios del día a día, que si por ahí 2 o 3 días cortás y no haces el ejercicio, después las métricas ya el número te da más bajo. Entonces, es como, para mí es algo muy certero el medir. Y vuelvo un poco a esto que dijiste hace un ratito, de, por ahí cosas que uno ya conoce, pero que no aplica. Viste, muchas veces uno dice, no sé, necesito una técnica de estudio mágica o algo novedoso, o no sé, como que la persona está esperando que se invente la pólvora nuevamente, para recién ahí empezar, viste, como, che, algo externo tiene que pasar para que yo pueda empezar a tener otros resultados. Bueno, a ver, ¿qué herramientas conoces? Quizás sí, alguna herramienta que uno no conoce, pero, por ejemplo, no sé, yo conozco la técnica de estudio de el resumen, algo que estoy segura que el 100% de los estudiantes saben lo que es un resumen. Bueno, pero ¿sabes en qué momento del estudio de la materia hacer el resumen? Porque no es al principio, no es al final, no es cuando pinta, no es estudio el resumen de otro. Conoces el esquema, bueno, pero ¿sabes en qué momento y qué tener en cuenta al momento de hacer el esquema? ¿Cuáles son las palabras de anclaje? ¿Qué son las palabras de anclaje? ¿Cómo memorizarlas? Es como no tanto una técnica de estudio mágica o un método de estudio mágico, ¿viste? Sino el sistema, que es como que todo eso funcione en su debido momento y cumpla con su debido objetivo. Es como decir, bueno, voy al gimnasio, tengo 10 ejercicios en el plan. Bueno, pero ¿en qué momento tengo que hacer cada uno? ¿Cuántas repeticiones tengo que hacer según mi objetivo? ¿Cuánto peso tengo que cargar? ¿Cuánto descanso tiene que haber? Es como el conjunto, ¿viste? Todas esas cosas que uno por ahí dice, che, jodeme que una técnica de estudio es el resumen. Sí, pero a ver, la información por sí misma no te aporta nada, digamos, ¿no? Esto, bueno, Tal lo hemos cual. hablado muchas veces, por eso lo vuelvo a traer. Esto de por ahí decir, no, bueno, sí, yo sé que tal técnica de estudio lo tengo que aplicar, pero ¿realmente lo haces? ¿Realmente? O decir, bueno, no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Que nosotros hemos hablado mucho de esto, ¿viste? De decir, bueno, en el examen anterior, por ejemplo, de determinada materia. ¿Qué salió bien? O sea, ¿qué fue positivo y qué factor hay para ajustar? Por ejemplo, te sacaste un 4. Bueno, ¿qué sentís que te faltó para llegar a ese 10? No, bueno, qué sé yo, me faltó estudiar más tiempo o, no sé, fijar mejor los conceptos. Bueno, perfecto. ¿Por qué no fijaste los conceptos? No, ¿por qué no hiciste tal técnica de estudio? ¿Por qué no hiciste esa técnica de estudio? No, porque no estoy acostumbrado a hacer. Bueno, ya sabes qué es lo que te falta, digamos, ¿no? O sea, uno mismo se puede dar cuenta de por ahí qué es o dónde está, ¿viste? Fallando. Es También, igual, para aplicar una técnica de estudio, o sea, uno lo dice fácil, pero no es fácil realmente. Para aplicar una técnica de estudio, primero hay que ejercitar la mente, que es justamente lo que venimos hablando con los ejercicios que vimos en el programa. Si no empezás por ahí, que ya venís teniendo malos hábitos, siendo, digamos, mal estudiante porque no te importa, digamos, los resultados, es lo que, como en mi caso, que decía lo que tenga que ser, cosa que no es así, no va a ser sencillo aplicar una técnica de estudio, porque si no sabes llevar no sé, una carga de tiempo leyendo o sabiendo cómo hacer esquemas, o sabiendo buscar bien la información de lo que te piden por las materias. Entonces, la técnica de estudio, que es como lo final, no se te va a dar si no aplicas cada método o vas entrenando de a poco. Entonces, no es fácil como todos los estudiantes pensamos. no, obvio, yo siempre digo la frutillita del postre, ¿viste? Como decir, Exacto. bueno, la técnica de estudio está acá, en la punta del iceberg, pero debajo hay Hay todo muchas un proceso. cosas, Exacto. claro, que hay que ver antes de, bueno, irse a elegir la técnica que, bueno, que uno va a usar y aplicarla. Y en el aplicarla también, como decís, ojalá fuera tan fácil. Pero bueno, vos a esto ya por ahí lo tenés como más interiorizado, que es un poco lo que hablamos también antes de, bueno, al principio, antes de grabar, esto de cosas que uno ya tiene interiorizado, que para mí es un cambio muy significativo en general en los chicos que pasan por el programa, que al inicio hay un montón de cosas que por ahí no tienen como interiorizadas o que no son tan obvias. Por ejemplo, seguir una planificación, aplicar una técnica de práctica y una técnica de fijación, hacer el ejercicio o aplicar una estrategia de comprensión, ponerse un timer en la sesión de estudio, no sé, todas cosas que uno lo piensa y dice, ah, mira, tiene lógica que yo cronometro, temporice mi sesión de estudio, pero uno no lo hace, no lo tiene interiorizado. Y es muy impactante cómo al final del programa ya empiezan a hablar, bueno, justamente como te escuchaba vos recién, de, bueno, no es solo la técnica, no es una sola técnica de estudio, no es solo Total. estudiar, tengo que entrenar a mi cabeza para eso, tengo que potenciar mis capacidades. ¿Te acordás de esto que hablamos? Bueno,
lo hablamos muchas veces, de que la capacidad, si vos no la trabajás, se vuelve obsoleta. Muchas veces yo cuento esto de que la capacidad de lectura vos la trabajás generalmente segundo, tercer grado cuando te enseñan a leer. Y si vos nunca más hiciste un ejercicio específico para la lectura, que leer de por sí no es un ejercicio de lectura, o sea, hay que hacer ejercicios específicos, tenés la misma capacidad que tenías en tercer grado. Y eso es real, Claro. sí. Yo por ahí cuando lo cuento, me miran así como, che, ¿qué está diciendo esta chica? Pero realmente, imagínate, la capacidad que tenías que desarrollaste en tercer grado no te sirve ni cerca, o sea, no está a la altura de las exigencias de una carrera universitaria. Entonces, viste, por ahí uno cae en esto de, uy, capaz no soy lo suficientemente inteligente, capaz esta carrera no es para mí. Y quizás con un ejercicio muy simple de 10 minutos cada día, ya se soluciona el 80% de tus problemas para estudiar o capaz para comprender o para... pero bueno, uno ya lo tiene Sí. interiorizado porque ha vivido el proceso y por ahí para otra persona todo esto puede ser nuevo, ¿no? Eh, Tal cual, no, tal cual. No, y aparte también esto de a veces querer buscar como la receta mágica y realmente no hay una receta mágica, sino es esto, falta de estímulo a la mente. O sea, yo todo esto me di cuenta con el programa. Yo también decía, no, necesito ir directo como al resultado y para el resultado necesitas todo un entrenamiento. Y realmente aunque uno no lo quiera aceptar, hacer estos ejercicios, aprender, escuchar a otro quizás que con más experiencia, es muy importante realmente para empezar con el cambio, para crearse nuevos hábitos. Cuesta, realmente cuesta, pero es la realidad porque si no, otra solución no hay y no se va a llegar al objetivo de recibirse. Sí, sí, no, tal cual. Y más allá, obviamente, de recibirse, fíjate que todo lo que fuimos trabajando, que son herramientas que vos seguís aplicando, te forman para lo que es el futuro profesional. Y no sé si vos, bueno, Claro. ahora te pregunto, ya que estamos con este tema, si notaste a medida que nosotros fuimos trabajando en el programa, si fuiste notando algunas diferencias respecto a compañeros tuyos de la carrera o de la facu, o por ahí, viste, cuando uno se pone como un poco más afilado en hacer los ejercicios, en las técnicas de estudio, por ahí decir, ah, mira, identifico que tal persona no está aplicando una técnica correcta o noto que ahora tengo un poco más de velocidad de lectura o entiendo un poco más rápido que esta otra persona. O sea, yo estoy notando como algunos matices, si se quiere, ahí. Un poquito, pero más lo que noto es como la organización. Yo, por ejemplo, algunos compañeros, pues, en sí no soy mucho de hablar presencialmente, pero sí por los grupos quizás, mando mensajitos y pregunto, che, ¿recordás que hay que ver este PDF o este PDF tenemos que tenerlo ahí para tal día? Y veo que las respuestas que son, ¿cuál PDF? ¿Dónde está? Es como que viven colgados. Al final igual les va bien, no sé cómo les va bien, pero sí noto eso de que a veces no tienen los materiales a mano y uno ya está por lo menos organizado, ya sabe por dónde ir, qué es lo que tiene que leer, cuáles son. Esas diferencias quizás al día de hoy sigo notando con los compañeros. Bien, 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 sí, fíjate. Bueno, un poco lo que hablábamos al inicio, esta constante como improvisación, que Sí, creo que el 90% de los estudiantes viven así, que es esto de más allá de tener buenas o malas notas, porque uno por ahí se relaja porque dice, che, ya estoy regularizando las materias o tengo, no sé, una nota decente, zafable, entonces, bueno, no hace falta que mejore, pero yendo, digamos, pensándolo desde otra perspectiva, a ver, el ritmo que llevas de vivir constantemente atrasado, no tener idea de las cosas, esos compañeros seguramente pongan las manos al fuego que arrancan 2 días antes del examen porque se enteran 2 días antes del examen que hay que rendir. sí. Y realmente llevar una planificación, bueno, decime vos de tu experiencia, ¿no? Pero te da una tranquilidad de decir, bueno, en el día a día, por más que obviamente hay cosas de la planificación que no se cumplen, imprevistos, por ahí uno no está al 100% todos los días, y eso también es un factor que, bueno, influye, varía, ¿no? Pero de por sí es como que uno ya tiene una base, ya vive mucho más tranquilo, mucha de esa ansiedad o ese estrés desaparece. Por lo menos eso de mi experiencia personal, decime vos si realmente notaste como este cambio en decir, bueno, ahora llevo la planificación al día, la reviso, la controlo. eh, No, sí, por supuesto. Ahora lo que hago, o sea, directamente la tablet que tengo la uso como, es mi herramienta de estudio digital. Tengo el Excel abierto del planificador, los ejercicios que también los tengo descargados, lo voy completando. O sea, prácticamente es todo. El Excel del organizador, los ejercicios,
los cronogramas de los profes, el material de estudios, las carpetitas donde ya tengo anotado los temas, o sea, es todo, todo prácticamente una herramienta especial de trabajo lo que tengo. Y sí, sí, obvio. Con respecto a compañeros, también veo la diferencia. Es más, justo mencionaste esto que 2 días antes de entrar al parcial, tengo una compañera en particular con la que sí entablé una relación, que básicamente estudia de un fin de semana, ponele el parcial es el miércoles y estudia el fin de semana. Y siempre termina probando con un 9, no sé cómo hace, pero Bronca. también siempre me menciona este tema de que le encantaría tener la organización como corresponde, pero bueno, no sé por qué no se le da, pero en su caso lo importante es que le va bien, igual no sé, no sé cuál es la ventaja, espero que pueda aplicarlo bien profesionalmente. Sí, 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 hay algunos casos así como que da bronca, ¿viste? A mí me da bronca con compañeros míos, obviamente, no con alumnos, pero con compañeros míos, es decir, te va bien, pero ¿a qué costo? Por ahí, bueno, que yendo un poco también a eso, entrando en ese tema, fíjate que yo siempre hago hincapié que el programa le sirve a personas que no tienen todo el tiempo del mundo para sentarse a estudiar, como lo es tu caso. Eh, por ahí las personas que arrancan, no sé, un día domingo y el parcial es el miércoles, tienen, no sé, 5 horas cada día para sentarse a estudiar exclusivamente esa materia, tranquilos en sus casas. Entonces, en ese caso, muchas veces esas personas no se logran organizar porque no tienen la necesidad. Es como que no hay problema, yo me siento, estudio todo el día. Obviamente, ya nosotros dos sabemos que ese estudio carece completamente de calidad, que no va a fijar la información a largo plazo. O sea, muchas cosas que no se dan, digamos, del aprendizaje del tema o de la materia. Pero más allá de eso, es como, bueno, esa necesidad que decíamos recién, o ese compromiso de seguir una planificación, no está si uno no tiene como esa limitación temporal en su cabeza. Es decir, hoy me tengo que sentar a estudiar 1 hora y tengo que avanzar lo máximo posible porque solo tengo 1 hora. O sea, no tengo más tiempo que eso. Claro. Pero bueno, son diferentes realidades, ¿no? Yendo un poquito más como a tu caso particular, me gustaría que vos cuentes, yo siempre lo cuento, estoy re orgullosa de ese proceso, pero quiero que vos lo cuentes. Eh, el cambio que hicimos como en la arquitectura de tu semana, al hacer uso de los tiempos muertos, digamos, los tiempos de traslado que vos tenías de tu casa al trabajo, que eran Sí. muchos, o sea, que eran muchas horas, ¿cómo pudiste como implementar ese nuevo hábito, porque es un nuevo hábito, o ese cambio en la rutina, y qué resultados te dio eso, ¿no? En el poder llevar las materias al día, en, bueno, resultados académicos, digamos. Sí, y realmente cuando ingresé, recuerdo que me lo decías, que también había que aprovecharlo, pero realmente me costaba un montón porque era muy como dificultoso entre cargar con todo también, porque era o imprimir, tener ya impreso todo el material, que a veces el profe dice no lo impriman porque, qué sé yo, va a hacer algunos cambios, llevar por ahí cada apunte para ir repasando, o sea y por ahí, o sea, mezclarme con otras materias, al principio me acuerdo que era un poco dificultoso, o sea, no lo podía llevar como bien ni organizado, era como o una traba para mí, encima sabiendo que arrancaba mi viaje a las 7 de la mañana, porque yo, trabajo en Capital y también estudio en Capital, en la Facultad de Agronomía Paternal, y yo de acá hasta allá, más o menos en sí, el viaje es un poquito menos de 2 horas, pero dado que tengo que arrancar temprano, era hora pico de tráfico, entonces se me hacía hasta 3 horas de viaje. Y era mucho tiempo como para decir, ¿qué hago en el colectivo? Porque o sea, no podía no avanzar, no hacer nada. Y bueno, y ahí es donde fui implementando de a poco el tema de las lecturas digitales, los audios y avanzar y decir, no, o sea, de no hacer nada en la semana y en los viajes, generar ese cambio de empezar en los viajes a aprovechar, leer, remarcar textos importantes, resaltar, escuchar también por ahí o grabar mis explicaciones un día antes para el lunes poder escuchar lo que grabé, lo que expliqué y afianzar algunas palabras. La verdad que sí, para mí fue muy importante, de hecho al día de hoy lo sigo haciendo, que es un hábito que me ayuda un montón. Me ayuda un montón porque realmente era un tiempo muerto que no lo sabía aprovechar o no sabía cómo hacer, o siempre con esta excusa de es demasiado material, no sé si excusa, porque en realidad entre cargar la computadora en la mochila, cargar los PDFs, cargar el cuaderno, pues yo llevo mi vianda, mi botellita de agua, era como demasiadas cosas
y era como, ya está, no quiero cargar más nada, entonces pasar también eso a lo digital, que me simplificó un montón al día de hoy, me ayudó un montón, me ayudó un montón, recuerdo que me lo habías recomendado, esto de también empezar a usar lo digital, y yo era como, no, me gusta más lo papel, y bueno, ahora estoy con ese cambio de que, nada, con lo digital en sí avanzo un montón, me simplifico un montón de cosas también, en sí, hasta cuando tengo dudas, puedo escribir, anotar ahí en ese mismo momento o mientras voy viajando, entonces todo eso fue un cambio bastante que antes no lo hacía, no lo venía haciendo y me ayuda un montón entrar a la oficina y decir, bueno, por lo menos ya leí esto, este tema, o ya sé por dónde seguir cuando corte de trabajar, porque ya arranqué previamente. Claro. Entonces, cambia totalmente la perspectiva. Fíjate qué importante esto que decís de, por ahí no es con lo que yo me siento más cómoda, obviamente, es como lo ideal poder sentarse uno en su casa, en su escritorio, con el mate, También. con lo que sea que te guste tomar, tranquila, con tus apuntes, en silencio. Pero muchas veces no se da esa situación, la mayoría Claro. no se da esa situación. No, sí, las distracciones del viaje, la gente habla, su música en alto volumen, Sí, era mucho, sí, 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 nada. muchos factores. O Sí, a veces, raras veces que también me pasaba que ya estaba justo con horarios y estar más concentrada en que el tráfico sea más leve y no, entonces era como no se podía. O sea, eran muchos factores que me impedía como concentrarme en la mañana. Y bueno, nada, con el tema de la tablet me vino un montón bien para generar el cambio y no tener más excusas y avanzar por lo menos. sí, sí, fíjate qué importante que es salir como de esa zona de confort y también que vos hayas identificado al, al accionar, digamos, al intentar buscarle la vuelta, esto de, bueno, no estoy muy a gusto con lo que me decís de estudiar en los tiempos muertos, pero bueno, lo intento. Entonces, bueno, mira, en realidad sí se puede, pero quizás de esta manera sería un poco más óptimo que eso. O sea, no es que desde el día uno lo empezamos a implementar. Lo fuimos, te acordás, trabajando semana tras No, semana y trabajando. probá tal cosa, probá tal otra. Por ahí también esto de decir, bueno, dependiendo del momento de la materia en el que estés, si vas a grabarte los audios, si vas a utilizar, por ejemplo, no sé, quizás tenés que leer el apunte o hacer el repaso. Me acuerdo que estabas preparando un final y Sí, repasar los materiales de estudio de ese final. Decimos, bueno, en esos tiempos que por ahí no podés estar tranquila con los apuntes y aplicar técnica de estudio o hacer un resumen o hacer un esquema, digamos, cosas que implican que estés más tranquila, más quieta, ujú, bueno, hacete esos repasos. Y si tenés que leer y no podés leer porque se te va moviendo todo, o vas parada o lo que sea, no pasa nada. Usa una aplicación que te lea el texto, que te pase el texto a vos y que te lo vaya leyendo. O graba los audios. Entonces, viste, una vez que uno ya se organiza en ese sentido, obviamente, como acabas de decir, no es, bueno, a ver, hoy que tengo ganas de hacer, tengo ganas de escuchar el audio. No, o sea, solo lo planificás, el audio hay que grabarlo antes, sí, obvio. pero fíjate que al accionar y al hacer le fuiste buscando la vuelta, que es un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, hasta que yo no haga, hasta que yo no accione, y la verdad nunca voy a saber si me sirve, si no me sirve, si hay que aplicar la herramienta, pero modificarlo un poco. Viste, uno por ahí se queda como en el, bueno, ya veremos. Y en el veremos, viste, no Exacto. va a tener respuesta. Sí, exacto, queda en la nada, ya veremos siempre. Sí, 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 sí. Bien, yo creo que en nuestro caso particular, eso fue como un gran cambio. O sea, cuando le buscamos la vuelta, fíjate que ya pudiste avanzar como mucho más tranquila. Yo te veía como mucho más relajada vos en la semana. Te conectabas con otra onda a los encuentros, porque era como, bueno, tengo las materias al día, estoy preparando los exámenes. Como viste esa sensación de gratificación con uno mismo. Tal cual, sí, tal cual. Realmente, No, y aparte también esto de cuando uno lleva todo papel, a veces intentaba escribir en medio del colectivo, a que estaba arrancando el subte, y no salía ni la letra ni el número, entonces con la tablet fue como un proceso de avanzar por dos, leo, escribo, resalto, o sea, todo a la vez era como, necesitaba realmente ese cambio. O sea, si bien podía hacerlo en la compu, pero no era lo mismo, por encima que la compu es toda grande, y por ahí con la tablet más rápido la tenés en la mano y escribo, y nada, era matar el tiempo y hacerlo realmente, aparte para avanzar y ya en el día no esperar llegar a la clase sin haber leído previamente nada, repasado, que eso también es importante. sí, 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 no, por supuesto. Fíjate que es importante también buscar el formato que a uno le quede más cómodo. En decir, bueno, si en papel no me queda cómodo, capaz que me gusta más, pero no me queda cómodo. O sea, no puedo estar escribiendo en el colectivo o en el subte, no puedo estar
qué sé yo, capaz, no sé, escuchando un audio, por ahí, no sé, hay gente que va manejando y dice, "Che, no puedo estar escribiendo mientras voy manejando. Entonces, Claro, bueno, a ver, ¿qué es lo que me queda más cómodo? Que sé que sí o sí lo voy a poder hacer, que sí o sí puedo depender de ese tiempo, ¿no? De que pueda, no sé, escuchar el tal audio, cual. hacer el esquema o subrayar, entonces buscarle, bueno, lo mismo, la vuelta y decir, capaz, yo me acuerdo que vos estabas muy acostumbrada a estudiar como en papel, o sea, te gusta más, pero bueno, si no se puede, no es que nunca más vas a usar un formato físico, es solamente para aprovechar ese tiempo, Exacto. se pueda, si se puede avanzar, se avanza, si se puede repasar lo de la clase anterior, se repasa, si se puede preparar el examen parcial al final, se prepara, o sea, es así, bueno, a ver, ¿cómo puedo usar ese tiempo para que sea un tiempo que no tenga que usar en mi casa? Porque capaz llegas a tu casa a las 10 de la noche, cansada, un montón de otras cosas, Sí, porque bueno, cuando ya es adulto se tiene que cocinar, lavar, planchar, todo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo empezar a buscarle la vuelta, no? tal Eh, cual. sí, 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 tal cual. Y Mer, te pregunto, ¿cómo fue? Vos al principio mencionaste este cambio como de mentalidad, por ahí entraste al programa con esto de, bueno, no sé si es para mí, capaz, no sé, las personas de mi entorno tienen razón, no soy muy inteligente, o me acuerdo también que yo en un momento te empecé como a fue cuando empezamos a pagar los finales, te empecé a decir como esto de, bueno, che, pero podemos salir del 4 podemos salir del 5 Claro, un 10. Me decías, no, porque la materia, yo te decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué, por qué no podrías llegar a ese nivel? ¿Qué es lo que nos detiene? Hicimos el feedback y, bueno, contá un poco vos cómo fue, cómo viviste vos, digamos, ese cambio de mentalidad que para mí es como lo más importante, porque una vez que uno ya hace el clic, sí. todo empieza como a tomar otra forma, ves soluciones donde antes no las veías. Entonces contame un poco cómo fue ese cambio. Y bueno, todo esto era un resultado de justamente el tema de, bueno, si estudio o lo que estudio apruebo, si me va bien, bien, y si no, bueno, era básicamente por ese mal hábito que tenía. eh, Decir, bueno, lo importante es aprobar, no tener conciencia también de que no todo es aprobar en la vida, porque aprobás, tenés un título, pero si después no sabes aplicarlo, no te sirve de nada. De hecho, hoy en día lo veo con el trabajo, porque en el trabajo tengo que resolver problemas, ayudar a otras personas a resolver sus problemas para que siga funcionando. Entonces, ahí te das cuenta que hay muchas cosas de lo que supuestamente venís aprendiendo en la facultad, lo tenés que proyectar. Ahí es donde, bueno, en lo que íbamos charlando en las asesorías, de que no solo es una nota, sino también tener esa conciencia de aprender, comprender y poder explicar al otro. Y bueno, la nota finalmente es un resultado, pero lo que importa acá es aprender realmente, aprender a conciencia. Tal cual. Y bueno, eso fue lo que, entre todo lo que fuimos aplicando con todo lo que ya hablábamos, ejercicios, organizaciones, saber llevar también más de una materia y saber cómo aprender, utilizar estas herramientas, fue lo que me fue generando este cambio. Por ejemplo, recuerdo en la última materia, que es la que con la que cerramos el programa, geografía, que es la que dije, esta materia la detesto, nunca la voy a probar. Y al final creo que fue un proceso de semanas en las que planificamos, Y se dio. fui comprendiendo los temas que nunca había leído a conciencia o no sabía ni siquiera explicar cosas básicas. Y bueno, nada, se generó en el resultado del parcial y sabiendo estudiar, sabiendo realmente comprender los temas, que no es, digamos, complicado ni cosa de otro mundo. Es nada, la clave es saber utilizar esto de las herramientas para poder exponenciar tus conocimientos. Tal cual, fíjate que cuando nosotros arrancamos, vos estabas cursando, me acuerdo, macroeconomía, y ya habías rendido el primer parcial, y ¿qué nota te habías sacado? Había sido un 4, sí, Preparemos el segundo parcial, que creo que lo realicé a las 4 semanas clavado de nuestro programa, o sea, el primer sí, mes, creo que sí, realmente, y ahí sacaste un 6. Y después sí, rendimos el final, final, no, vos rendiste, preparamos macro de producción y de geografía, ¿verdad? De esas tres. sí, Me acuerdo que ya había habido, obviamente, un salto bastante grande del 4 al 6 en el sí. parcial, y que después, en el final de macro, sacaste un 8 o un 9 había sido. 9, si no me equivoco. 9 en un final, Sí, habiendo sí, sacado. 9. Sí, de hecho es el primer 9, sí, O sea, pensá en ese cambio enorme. No tanto, a ver, la nota, siempre digo, la nota no te define, pero sí es un buen parámetro para analizar ciertas cosas, porque la nota viene
por defecto cuando uno hace las cosas bien en lo que es la sesión de estudio y todo el proceso preparatorio para el examen. Pensá que pasaste de sacarte un 4 en un examen parcial donde eran pocos temas y encima escrito a sacarte un 9 en un examen final que era toda la materia y encima tenía parte oral. O sea, ese cambio fue enorme y bueno, después lo más quizás como significativo que yo me quedo es que no fue como un caso aislado. Después, en los otros dos No, finales, obtuviste ese resultado. Me acuerdo que fueron 3 semanas donde sacaste 3 finales. O sea, es un sí, montón. sí, Así que realmente fue un cambio enorme, pero al hacer como ese clic, porque cuando uno ya, a ver, tiene la convicción de que va para adelante, de que se puede, de que te vas a presentar a rendir y confías en lo estudiado, confías en el proceso, confías en que uno siente también que hizo las cosas bien, así, che, a ver, panorama, me organicé, apliqué las herramientas de estudio, apliqué los ejercicios, me siento sí. capaz, apliqué la oratoria, tengo el esquema, o sea, ya está, listo, es ir Claro. con el profe como si habláramos de toda la vida, una charla de amigos, es realmente ese nivel de relajación. De hecho, me acuerdo que, no sé si había sido en el final de macro o de producción, que el profe te había felicitado, ¿puede ser? Sí, en realidad sí, porque era la materia introductiva a entender todo lo que era justamente esto en relación al campo, a lo que es, o sea, la clave, la base, digo, perdón. Y me dijo, sí, obvio, porque yo había cursado, no había aplicado bien los conocimientos y el profe me dijo que a pesar de todo, también un poco le conté porque era mi tema de dificultad, me felicitó por haberlo intentado, no, o sea, no haberlo abandonado porque realmente eran cosas nuevas a aprender y ya venía un poquito de arrastre la materia que me iba mal, hasta que dije, lo intento igual. Y bueno, notó los cambios entre los otros exámenes que ya había rendido, que se notaba que me faltaba, o sea, si bien había estudiado, él notaba que faltaba cosas a aplicar, que me decía, por ahí tenés que meterle por este lado un poco más. Y bueno, la última vez que me presenté, sí, me felicitó y bueno, después fue como una despedida porque ya era como la tercera vez que nos veíamos, entonces nada, se alegró de que lo haya intentado a pesar de todo. Bueno, qué bueno también tener el feedback como de una persona externa. Yo, obviamente que veía todo tu proceso desde adentro y vos lo vivenciaste, pero que una persona externa lo pueda notar, quiere decir que realmente ese cambio fue significativo, que no fue una cosita de un día y ya está y nadie se dio cuenta, sino que realmente marcaste una diferencia. Y también quiero retomar un poco lo que dijiste de geografía, que me acuerdo que vos me decías, esta materia la odio, no me gusta, no sé cómo voy a hacer para estudiarla. Es más, me acuerdo que cuando arrancamos bueno, en las asesorías, en el programa, todo el proceso vos me dijiste, bueno, ese final, vemos. Lo tengo que sacar, pero vemos. Si se puede evitar, mejor. Y bueno, la verdad me dijo, bueno, sí, dale, vamos por adelante. Además, lo preparamos en un mes, si mal no recuerdo, porque fue Sí, una decisión de último minuto como de, bueno, sí, ya está, lo sacamos, listo, lo preparamos. Planificamos las sesiones de estudio y yo creo que la sacaste, no sé, clarísima. Pero decías de la materia no era complicada, no era que yo no fuera inteligente, que yo tuviera, no sé, un problema para aprender, sino que como me parecía complicada, nunca me senté a estudiarla. Entonces, viste, esto claro. sobredimensionar la materia y creer que la materia es más grande que uno, o que no la vas a poder afrontar, y en realidad nunca te sentaste a estudiarla y por eso tenés esa sensación, pero como que no es real. Eh, esto pasa mucho, ¿viste? Uno como que lo Sí, procrastina. sí, o tener ese rechazo también, porque sentís que no, la materia nunca, no sé, la vas a entender, terminar de entender, pero nada, cuando te sentás te encontrás con otra realidad. Sí, sí, sí. La Hay verdad. materias que no son las favoritas de uno, porque si la materia te gusta, por más que no la entiendas, o te sea complicada, o sea te sentás igual. Ahora, cuando la materia por ahí, vos decís, vos me decías a mí geografía, yo ni ganas de estudiarla porque no va con mis intereses ni cerca, pero por Sí, ahí te sentás a estudiar y decís, bueno, no es como el tema más interesante del mundo, pero sí, una materia de la carrera y le tengo que sacar, o sea, a nadie le importa que yo tenga ganas o no de estudiarla. Y en segundo lugar, no es difícil. Esto es planificar, me siento, que esto uno por ahí cuando planifica, va a depender de las ganas. Entonces, tengo ganas, no tengo ganas, bueno, no importa si tengo ganas, ya lo planifiqué, me tengo que sentar a estudiar una hora, por ejemplo, este tema, ya está, y me siento y me concentro en eso. Bien, bueno, a ver, y ya para ir cerrando un poco, no sé si querés agregar algo más bueno, de lo que veníamos hablando. esto recalcar en realidad de que
el tema de la ejercitación. Realmente es muy clave. A veces, creo, en algún momento te lo comenté, nos hacemos demasiado lío, nos ahogamos en un vaso de agua porque justamente buscamos por todos lados ayuda, pero si realmente no tenemos el compromiso de generar ese cambio que nos ayuda a otra persona que realmente sabe por qué, por lo que estás pasando y sabe cómo orientarte, si no tenés ese compromiso es no sigas buscando ayuda por todos lados porque no tenés ese compromiso realmente para empezar a por lo menos intentarlo. Que una vez que lo intentas vas a ver los resultados y si no estás dispuesto a eso es como no sigas buscando por todos lados porque nos ahogamos realmente en un vaso de agua cuando tenemos quizás a la persona o ya la encontramos, pero si no lo generamos no va a servir de nada seguir buscando ayuda por todos lados, que quizás eso también en algún momento me pasó, en algún momento recuerdo haber ido con una psicóloga que me ayudó un poco en los procesos y no le había hecho caso, la terminé abandonando y al final, cuando te conocí a vos, me dio parte de las herramientas que ella me había dado, que era esto de los ejercicios cognitivos. De lo de ella era como, digamos, no me quedó nada como grabado, cosa que con vos sí, porque bueno, tenemos ahí todo un esquema donde trabajamos en el Excel. Y bueno, nada, o sea, lo que voy es, el cambio con una persona está. Lo que pasa es que somos nosotros los que no buscamos generar realmente esa conciencia de ponernos con eso, el cambio otra vez. Sí, hacer Así que que pase, básicamente, sí. sí, Agarrar sí, la sí, tal herramienta y cual. usarla. Sí, Usar, exactamente, usar esa herramienta, porque nada, realmente ahí está la clave. Así que nada, no seguir buscando por todos lados algo que ya lo tenés enfrente. tal cual, tal cual. Bueno, a ver, y ya para ir cerrando un poco, que ya esto un poco lo hablamos antes de arrancar a grabar, pero quiero que ahora lo puedas contar para todos. Eh, ¿Qué herramientas o cuál de todas las herramientas que bueno, fuimos trabajando nosotras, seguís aplicando, te siguen dando resultado hoy, ya post programa? Porque, a ver, el objetivo del programa es que vos logres la independencia académica, es decir, que ya aprendas cómo estudiar, cómo planificar, Sí. no necesites depender de, bueno, de mí o de otra persona para poder, bueno, gestionar tu tiempo, tus materias, ya avanzar. Así que, bueno, si puedes contar un poco cómo es tu día a día hoy. Y hoy en día más, va más, no, en realidad es lo que sigo utilizando a full, es lo que es la lectura, la ejercitación de lectura, la memoria semántica, que eso también fue clave para yo misma también poder saber explicar, porque tengo que sacar lo que es las palabras de anclaje cuando ejercito, entonces ahí me pasa lo mismo con los textos, que Claro. cuando hago un resumen o algo, ahí es donde tengo que yo misma de ese resumen saber explicarlo con mis palabras. Eh, bueno, y esto de recordar las cantidades de palabras también es muy útil para mí. Al día de hoy lo sigo utilizando, siento que son tres de las herramientas más importantes con las cuales me guío, me ejercito y nada, no, es como que por ahora no lo puedo dejar, todavía me ayuda a seguir puliendo. Sí, sí, fíjate lo que hablábamos, bueno, cuando arrancábamos a hacer estos ejercicios, yo te decía, el ejercicio de lectura, por ejemplo, la velocidad de lectura no tiene límites, o sea, uno puede seguir avanzando y progresando sin límites, o sea, podés, si querés leer hasta 3.000 palabras por minuto, porque no hay límites, no hay un techo, y para la memoria también, ¿viste? Lo que es, bueno, la memoria de trabajo, el ejercicio de la lista de palabras para memorizar, puedes llegar a Ujú. memorizar, si querés, 100 palabras en 15 segundos, o sea, no hay un límite para los anclajes también. Entonces, fíjate que también a vos ahora te es más fácil seguir aplicando el ejercicio porque ya tenés el hábito, ¿no? Tal Eh, cual. Desarrollaste ese hábito, entonces es como que continúas con ese impulso. Eh, No, sí, sí, por supuesto. Bien que hayas podido como experimentar ese cambio y que dijiste, bueno, esto que me sirve y que me ayuda, lo sigo aplicando, ¿no? Que por ahí uno dice, que a mí me pasa inclusive decir, bueno, tengo que hacer un pequeño ajuste, bueno, no cambio todo. No, pará, hay cosas que sí funcionan, o cosas que están bien, ¿viste? Por ahí así, che, bueno, un ajuste acá, un ajuste allá. Bueno, lo que me comentabas de la planificación, al inicio cuando charlamos, por ahí esto de, sí, o sea, la planificación sigue estando, No, hay por supuesto. días que no es todo color de rosas, pero ya tenés como esa base para... No, claro, y aparte lo que por ahí también me gustó del organizador que hicimos, las planificaciones semanales, es esto de ser,
ver realmente cuántas horas te queda libre y demás, que eso por ahí no lo conseguís en otro planificador. Y eso está buenísimo para poder también ser un poco más realista y aparte también tener el cálculo de las horas que vas en las que te vas organizando para hacer algo y que vas haciendo, calculando el total por semana, eso está buenísimo. Es una cosa que uno capaz no lo conoce y no lo encontrás en cualquier lado. Eso está buenísimo. Es un poco más realista el tema del planificador. Sí, 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 fíjate, yo siempre hago la analogía de sacarle una foto de la realidad. Tal cual, tal cual. Como mentir. Bien, bien, bien. Sí, a mi criterio la conciencia de en dónde estás poniendo tu tiempo, tu energía, es lo que realmente te ayuda a avanzar. O sea, si vos no sabés dónde estás parado o como esa conciencia de cómo hacer las cosas, realmente es muy difícil, porque no sabés para dónde ir. Voy a decir, bueno, lo que te decía recién, tengo que ajustar. ¿Dónde ajusto? No tengo idea de qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo Claro. bien. Bien, 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 bien. Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de que cerremos? No, bueno, esto sigo recalcando este tema de dejarse guiar, tomar la conciencia una vez que uno busca ayuda, porque no vas a encontrar resultados en otro lado, por más que sigas buscando, digas, no, esto no da, no prejuzgar tampoco, porque realmente si hay personas que tienen o la profesión o la capacidad de ayudarse, por lo menos intentar o conversar, de ser realmente abiertos a contar sus problemas para realmente buscar ese objetivo que es lo que necesitan. Y bueno, nada, ser cumplidos, más que nada, constante. Constante y el compromiso, que vos El en ese compromiso, sí. clarísimo. Bueno, a ver, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir con toda la comunidad, toda tu experiencia. Espero que a las personas que estén del otro lado escuchando les haya ayudado, que se hayan podido sentir identificados, porque hasta yo me siento identificada con tu situación, yo he pasado por eso mismo también. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para poder llegar a más personas con este mensaje. Espero volver a encontrarte en el próximo episodio.